de asistentes que tenemos, no vamos a poderlas contestar en este momento, pero hemos hablado con el Ministerio de Medio Ambiente y vamos a ir dejando las preguntas en el chat. Va a estar Claudia Serpas también, que trabaja en el área ambiental de Fundemás, y yo tomando nota de ellas, las vamos a hacer llegar, las contestamos junto con el Ministerio de Medio Ambiente, y como ustedes ya están inscritos en la plataforma, nosotros se las haremos llegar en cuanto tengamos todas las respuestas. Entonces, Ever, te dejo, el área cibernética para que empeces con la presentación. Correcto. Bueno, muchas gracias, Maite. Gracias a todos los participantes. Nuevamente agradecer al Ministerio de Medio Ambiente por darnos la oportunidad de colaborar con ellos en la difusión de la ley. Y este aspecto es súper importante porque nosotros vamos a estar tratando de trabajar de la mano con ellos y con las empresas para hacer la mayor cantidad de divulgaciones posible. Esta es una primera oportunidad que tenemos. Y la idea principalmente es, como ya bien decía Maite, hacer la interpretación de cuáles son las implicaciones para las empresas. Entonces, es en ese sentido que nosotros, como Fundemás, tuvimos a bien colaborar de la mano con el Ministerio y poder presentarles a ustedes ahora esta interpretación que nosotros hacemos y de cómo las empresas también tendrían que ir trabajando de la mano. Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación. Sí, vi por ahí una pregunta, se les irá a compartir la presentación, así como también la ley que entró en vigencia. Se va a compartir la ley completa para que también ustedes la puedan tener a la mano, y nosotros aquí lo que hemos hecho es resaltar aquellas implicaciones que son para las empresas. Y posteriormente, pues, también hablábamos por ahí de hacer algunas mesas de trabajo, asesorías más personalizadas para las empresas que lo necesiten, porque sí, por la particularidad de la ley y por la particularidad de las operaciones de cada empresa, necesitará cada una acciones distintas. Pero, sin embargo, habrán algunas comunes que son las que ahora vamos a compartir. El artículo 1, como todos bien sabemos en tema de legislación, siempre es que me dice dónde está el objeto y el ámbito de aplicación de la ley. Entonces, en este caso, para la presente ley, lo que tenemos es que busca, dice, el aprovechamiento y disposición final de los residuos, ¿verdad? Entonces, básicamente hemos estado trabajando en El Salvador bajo un modelo lineal de producción, ¿verdad? O utilizar los recursos, producir, llega hasta el consumidor y posteriormente disposición final, pero ahora se agrega el comportamiento de aprovechamiento. Entonces, con el objetivo, y este es, como les repito, este es ámbito de aplicación de la ley, en la que dice fomentar también, dice, o sea, proteger bien la salud de las personas, pero para fomentar una economía circular. Y este es un concepto bien importante porque, como ya decía Maite en un inicio, pasamos del modelo lineal al modelo de economía circular, donde se establece también, dice aquí, una visión sistémica, es decir, que en el tiempo vaya mejorando para la gestión integral de los residuos, determinar quiénes son los actores claves, cómo van a interactuar en el desarrollo de la ley y en el desarrollo posterior de la ley y su aplicación, establecer responsabilidades, y también un aspecto importante es que dice lograr cambios conductuales en la población. Entonces, si bien sabemos, ha costado, es un proceso por el cual se ha venido trabajando, lograr la sensibilización de la población, pero en el proceso de educación ambiental, si yo no actúo por sensibilización o por convencimiento, pues es necesaria de repente la ley que ya me obliga a ese cambio de conducta, porque, digamos, hubo algo que no se logró en el desarrollo del mismo, pero ahora viéndolo como visión de país, pues ya se puede lograr un cambio conductual en la población. Así que lo que hemos resaltado aquí es precisamente lo que nos manda la ley: gestión integral de residuos, que más adelante vamos a ver cómo se ve, fomentar la economía circular, que es el proceso por el cual vamos a ir pasando gradualmente en nuestro país, fomentar precisamente los cambios conductuales y establecer las responsabilidades de cada uno. Algunas acciones claves, como dice aquí, en el siguiente párrafo, esto sí está dentro de la ley, dice, se consideran procesos principales y lograr lo siguiente, dice, disminución
de la generación de los residuos, fomentar la prevención, es decir, priorizando la prevención, el fomento a la reutilización, reparación y el reciclaje. Entonces, como decía, llegará el momento cuando cada empresa dentro de sus manuales, que vamos a ver también más adelante en el desarrollo de la presentación, deberán establecer qué materiales son reutilizables, cuáles de ellos o de lo que está ahí se puede reparar y qué es lo que necesariamente ya no se puede reparar ni reutilizar, entonces será a bien el reciclaje. Entonces son las acciones claves: disminución, prevención, reciclaje, reutilización y reparación cuando sea posible. Entonces, ya viendo ese ámbito de aplicación de la ley, el artículo 2 me dice quiénes son los que estarán sujetos a la ley, y prácticamente son todos, porque me dice personas naturales, personas jurídicas, públicas, entidades públicas, privadas, de economía mixta e incluso las instalaciones del gobierno. Entonces, aquí por eso decía también en el artículo 1 que es un cambio conductual, porque ahora prácticamente todas las instituciones de cualquier naturaleza, inclusive nosotros en las casas, vamos a tener que aplicar lo que tenga dentro del contenido de la ley y lo que tenga incidencia en la misma. Se exceptúa, dice, las aguas residuales que tienen su propio ordenamiento jurídico especial, también el de emisiones a la atmósfera, que también tiene su propio ordenamiento jurídico especial. Entonces, esta ley prácticamente lo que viene a hacer, dice, es para residuos sólidos y algunos peligrosos que también todavía no está dentro del contenido, sino que es parte de la labor que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que hacer en este periodo de vacación de ley. Vacación en el sentido de que hay que tomar las acciones de rigor que nos pide la ley para llegar a cuando sea su implementación obligatoria. Entonces, por eso dice, los residuos peligrosos estarán sujetos dentro de una legislación especial, y en ese caso todavía falta que ese componente el ministerio dé los lineamientos de cuáles serán esos residuos peligrosos. Igual, en la clasificación me dice que hay que implementar, por eso dice, en la disposición final antes de deshacerme de ella, porque ver el concepto de basura es como que yo solo agarré algo, lo tuve como desperdicio y me deshago de ello. Pero dice que ahora es necesario saber y lograr valorizar cuáles son residuos aprovechables y cuáles son residuos no aprovechables. Entonces, dentro del recuadro que verán en la presentación, para cuando ustedes luego la estén analizando en sus respectivas empresas, el cuadro amarillo por lo general es una interpretación que nosotros hacemos y no está dentro del contenido de la ley, ¿verdad? Para ahorita en las letras blancas estará solo lo que es parte de la ley, y en el recuadro, por eso nosotros aclaramos, aplica para residuos sólidos y peligrosos, pero tomando especial atención en aquellos residuos sólidos que pueden llegar a ser aprovechables, siguiendo de esa forma el principio de economía circular y los lineamientos que posteriormente nos dará el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, en base a eso, el artículo 3 es súper importante a nuestra interpretación también, porque nos habla de algo por lo que ya como Fundemás Sácame el también sillón, Diego. habíamos venido Sácame el trabajando, sillón. y es el hecho de, dice el artículo 3 de la ley, dice, las disposiciones de la presente ley son de interés social. Entonces, cuando normalmente, en el recuadro amarillo está siempre la interpretación, cuando normalmente una ley se declara de interés social, lo que significa es que busca proteger a los seres humanos y con el afán de garantizar también el bien común. Y eso ya es un principio constitucional que está en el artículo 1 de la Constitución y en el artículo 117, que también se declara de interés social, en donde habla del desarrollo sostenible. Entonces, para ir teniendo en el concepto de cuál es el desarrollo sostenible, yo sé que muchas de las empresas ya lo manejan, pero dentro del contenido de la ley nos tenemos que ir familiarizando casi que obligatoriamente en ello. Los tres pilares fundamentales son lograr el desarrollo social, económico y ambiental. Y uno de los principios también que dice ahí es que tiene que ser equilibrado y equitativo. Uno no puede estar más grande que el otro. Por lo tanto, eso es lo que busca la sostenibilidad, ¿verdad? Que los tres aspectos
sean positivos, tanto en lo ambiental, lo económico y lo social. Así que ese es, digamos, lo que me mueve a mí en el artículo 3 para entender que me está hablando de desarrollo sostenible porque se ha declarado de interés social. Y otra de las funciones que tiene cuando se declara interés social es que las personas también en su momento, y lo vamos a ver dentro del desarrollo de la presentación, puedan interponer, digamos, algún aviso al Ministerio de Medio Ambiente, que será el ente rector, sobre algo que piense que no se esté cumpliendo la disposición. Y luego vamos a ver quiénes son estas personas que pueden poner avisos. Los principios rectores, este es un aspecto súper importante también de la gestión integral de residuos, son los siguientes. El primero es el acceso a la información. Entonces, dentro de la ley que se les va a enviar, todos estos principios rectores tienen una explicación, ¿verdad? Pero ahora solamente para mencionarlos y explicarlos un poquito, es que los hemos resaltado acá. El acceso a la información me dice que yo debo de tener a la mano y a disposición los manuales que serán solicitados en su momento cuando hubieran auditorías por parte del Ministerio de Medio Ambiente o de las municipalidades. Yo los tengo que tener a la mano y los tengo que brindar. Ese es por un lado. Y por el otro también viene la parte de reportar. Yo tengo que estar reportando semestralmente cuáles son mis residuos. Entonces, ahí está el principio de acceso a la información. Luego, la corresponsabilidad, ¿verdad? Todos somos responsables de los residuos que generamos. Aquí dice también como principio y definición que está rector, es el hecho del desarrollo sustentable y sostenible, ¿verdad? Entendiendo que sustentable es en el corto plazo y sostenible será en el largo plazo. Pero como la ley empieza a tener vigencia desde ya, entonces logramos desarrollo sostenible si desde ya aplicamos esos principios. Gradualidades, porque ahorita estamos, como decía en su momento, en el periodo de vacación de la ley, lo cual significa que tenemos como empresas ese tiempo para preparar precisamente nuestros manuales, empezar a hacer la valoración. Falta que haga también los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente, pero es siempre más fácil cuando nosotros ya tenemos bastantes pasos adelante. El mismo manual contendrá la jerarquía en la gestión de residuos, es decir, priorizar cuáles son los aprovechables, no aprovechables, participación de todos, ¿verdad?, en el desarrollo de la presente ley. Por eso es que nosotros como Fundemás también estamos aquí dando nuestro aporte. Prevención en la fuente, eso es algo bien importante que vamos a ver en el desarrollo de la ley, porque ahora ya no es como antes que solo vamos a sacar los residuos, sino que habrá que tener una prevención en la fuente, separación en la fuente y otros principios que me dan por ahí también. Precautorio, es decir, debo de tener claro que, como decía, los objetivos primarios son disminuir. Producción más limpia, este ya es un concepto que la mayoría estamos acostumbrados. Retribución también. Uno de digamos, de los logros más importantes en economía circular es cuando llegamos a tener residuos cero, y por eso aparece acá, pero como va a ser de forma gradual, ese es uno de los objetivos de llegar. Residuos cero significa que todos mis residuos han sido aprovechados de una forma o de otra. Responsabilidad del generador, este es un principio internacional también del derecho ambiental que dice, que se llama así, contaminador pagador, el que contamina paga. Entonces, será necesario que muchas veces, y eso ya lo hacemos pues, pero para que alguien nos venga a retirar el material que sea aprovechable, muchas veces podemos pagar por el retiro o entregarlo de esa forma para que los gestores lo puedan hacer a disposición final adecuada. Y la trazabilidad es importante porque hay que ir midiendo gradualmente cuáles son los logros que ha tenido el desarrollo de la presente ley. Entonces, por eso es que se va a ir reportando nuestros residuos. Luego, este es otro aspecto súper importante también porque va a ir dentro del contenido de los manuales que ahora será necesario preparar, y son principios y definiciones también claves. Botadero ilegal, que ya están prohibidos, pero en la práctica todavía existen. Centros de acopio, que también da su definición de cuáles serán. El ciclo de vida del producto es, a partir de ahora yo tengo que hacer un análisis del ciclo de vida del producto en el cual yo defino cómo va a ser la estrategia para recuperarlo en la etapa de la disposición final. Chatarra, compostaje, ese es porque la misma ley da la clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos. En el caso de los orgánicos, no voy a poder solamente decir esto no es recuperable cuando puede ser recuperable en forma de compostaje.
la disposición final que le daré a los residuos, la economía circular, que ya hemos hablado que va a ser como una línea guía que debemos de llevar, y así hay otros. El gestor de residuos es también muy importante porque juega un papel fundamental en la presente ley. La generación de los residuos o el generador de los residuos que es a quien le aplica o quien debe de llevar también la ley a cabo, pero teniendo en cuenta que generador de residuos somos ahora desde los hogares. Entonces, son principios fundamentales: manejo adecuado, manual de gestión integral de residuos, que es el que ahora debemos de tener, las siglas del Ministerio de Medio Ambiente, porque será el rector de esta misma. Tenemos que tener un plan de gestión de residuos, que viene ahí también el contenido del manual, preparación para la reutilización, eso más adelante lo vamos a ver, el pretratamiento antes de dárselo a los gestores autorizados, los principios de reciclar, reducir, que es un relleno sanitario, reparar cuando se pueda, residuo, que es la clasificación de residuo, cuál será un residuo peligroso, cuáles serán aprovechables, cuáles serán no aprovechables, y lo que mencionaba, inorgánico, orgánico. Y fomentar también la reutilización, que ahí aparece como principio rector. También ripio, separación en la fuente o separación primaria, que es algo que se va a ver también dentro del desarrollo de la ley. Separación secundaria, que es el que ya hará las personas autorizadas para recolectar esos residuos, todavía tendrán que hacer una segunda separación para ver cuáles son realmente aprovechables y cuáles no. Pero aún así, de los que no sean aprovechables, como los gestores autorizados van a tener que reportar al ministerio, habrá que ver si no hay empresas que ya los están reutilizando. Entonces, para que al final de cuentas, todo el residuo que vaya a parar al lugar autorizado, ¿verdad? Entonces sea porque ya realmente no puede dárselo una utilización. Los lugares de tratamiento, unidades de contención de residuos que vendrán aquí, y la valorización. Entonces, en el recuadro, como siempre, en la interpretación, les pongo que todos estos conceptos que vienen dentro de la ley, ahí viene la explicación. Sobre de estas definiciones habrán otras a nivel internacional, pero yo los pongo acá, que nos debemos de guiar por lo que dice la ley, porque esos son los que luego serán o irán dentro del contenido del Manual de Gestión Integral de Residuos. El mismo tendrá un plan de gestión de residuos, y además, como un sistema de gestión ambiental, habrá un sistema de gestión ambiental nacional que irá midiendo el avance de la presente ley. Entonces, una de las razones también que tenemos aquí clave es precisamente que la misma ley nos habla de lo que yo he estado mencionando en todo el desarrollo. Es para lograr un futuro, dice, sustentable y sostenible para El Salvador, es necesario establecer el marco normativo que contenga, y nos dice, un enfoque de economía circular. ¿En qué aspectos? La gestión integral de residuos, desde el punto de vista, y por eso yo mencionaba antes los 3 pilares del desarrollo sostenible, porque me dice, los 3 puntos de vista son ambiental, económico y social, promoviendo las medidas para minimizar la generación de los residuos desde el origen, maximizar su aprovechamiento y disponer adecuadamente de ellos. Por eso resaltamos acá que la ley nos manda a aplicar un modelo de economía circular desde nuestras empresas, o sea que ya ahora el modelo lineal cambió a raíz de esta ley y tenemos que girar hacia economía circular. Nos manda a la gestión integral de los residuos, aplicar el modelo de desarrollo sostenible dentro de nuestras empresas también, y en la sociedad, pues decíamos que era de interés social, enfocándonos en las 3 cosas claves: minimizar la generación de los residuos, maximizar su aprovechamiento y hacer una disposición adecuada de los residuos. Así que como ya les decía, entonces ahora se integran estos 2 aspectos que por mucho tiempo habíamos venido, digamos, a nivel país luchando, pero ahora ya hay una ley que nos permite enfocarnos en desarrollo sostenible y sus 3 pilares fundamentales, pero además en la economía circular, donde me pide a mí cambiar mis aspectos de producción, en la medida de lo posible mejorar algunos sistemas de ellos. Por eso hablaba también la ley de producción más limpia. En el consumo, también los hábitos de consumo deben de cambiar, porque vamos a ver más adelante que también ya no solo el que hace una botella de plástico tiene responsabilidad, sino que el que hace disposición inadecuada después de haberse tomado la botella, y fomentar, por ende, el reciclaje para lograr la economía circular, porque se vuelve a insertar al ciclo productivo. Para esto hay que tener también claro las competencias y atribuciones de cada una de las
instituciones. Y esto quisiéramos resaltarlo también, que es bien importante porque también dentro de la misma Constitución nos dice que no puede haber desconocimiento de ley. Entonces, tomamos a bien resaltar este aspecto porque ahora el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dice será el rector en la materia de gestión integral de residuos para regular, dirigir, emitir autorizaciones, monitorear, evaluar, controlar, sancionar y realizar los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de la ley y sus reglamentos. El reglamento de la ley todavía no está, es parte del proceso que está ejecutando el ministerio, entendiendo que sobre la pandemia también, ¿verdad? De repente se ha vuelto esto loco, pero los tiempos de ley siguen avanzando y entonces no podemos detener ni la economía, no podemos detener la aplicación de la ley, sino que tenemos que hacer lo posible para ir avanzando en ella. Entonces, este aspecto es bien importante resaltarlo sobre el ministerio y dice ahí, es de gran importancia porque dentro del marco legal, la similitud que encontramos de esto es que serán el ministerio el encargado de hacer esas auditorías para verificar el cumplimiento de la presente ley en las empresas, similares a las que ya realiza el Ministerio de Trabajo referente al decreto 54 de seguridad y salud ocupacional. Serán similares hasta cierto punto porque, por ejemplo, con el decreto 54 formamos los manuales de seguridad y salud ocupacional y los tenemos en la empresa. No es necesario mandarlos a autorizar. En este caso va a haber ahí sí una variación porque los manuales las empresas que sean necesarias y obligatorias crear los manuales, se van a mandar a autorizar al ministerio. Esto lo validamos con el Ministerio de Medio Ambiente, que así será. El Ministerio de Medio Ambiente nos lo devuelve aprobado y posteriormente ellos lo que hacen es eso, una auditoría de cumplimiento para ver que el contenido del manual se esté cumpliendo, ¿verdad? Para que no quede solo en los papeles. Y por eso hago la referencia a que es similar a las inspecciones del Ministerio de Trabajo, porque ya todos sabemos también que cuando ellos llegan a nuestras empresas, nosotros estamos obligados por ley a permitirles el acceso, a brindarles la información que ellos nos piden. Entonces el comportamiento será bastante similar en el caso al Ministerio de Medio Ambiente porque tiene esa facultad de inspección. Pero aquí hay otra cuestión más y es el hecho que también las municipalidades podrían llegar a hacer de repente eso, porque ellos serán los encargados de hacer la disposición final de sus residuos, donde lo pueden hacer propios o terceros, pero también, digamos, si ellos establecen que ellos solo se van a llevar, vamos a ver más adelante la clasificación, los residuos municipales, y de que lo que las empresas están entregando van materiales aprovechables, entonces la municipalidad pudiera hacer una observación, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante también cómo será el debido proceso, porque la municipalidad pudiera hacer una observación en el cual haga ver que están entregando residuos aprovechables que están dentro del contenido de la ley. Entonces, por eso lo resaltamos aquí en el recuadro siempre amarillo. Esto se verifica a través de la valorización de los residuos, que eso está dentro del contenido del manual. En el caso, para ir también, yo sé que es bastante información la que tenemos por acá, estamos resaltando solo la principal, pero por eso escriben sus preguntas en el chat y vamos a tratar de hacérselas llegar luego por escrito para contestarlas, pero por el tamaño de los participantes, pues se nos vuelve casi imposible estar ahorita y todavía nos falta. Entonces, este aspecto es bien importante en cuanto a las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente, porque lo que le faltaba en el tema de legislación ambiental, yo siempre le he dicho, en legislación ambiental nacional tenemos para mí de las mejores de América, pudiera decir, Centroamérica, hasta decir llamar, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de las atribuciones que ahora tiene el Ministerio de Medio Ambiente, le da la facultad de ser el aplicador, digámoslo así, de la justicia, porque la deficiencia que estaba en la legislación ambiental nacional era quién aplicaba la justicia. Y hubo ahí un pequeño como malentendido en tema de ley que le quitaba algunas atribuciones al Ministerio de Medio Ambiente. Esta ley le devuelve atribuciones y por lo cual están aquí ya bien definidas en la ley. Y dice formular, conducir y evaluar las políticas nacionales en materia de gestión integral de residuos,
elaborar y ejecutar un plan nacional para la gestión integral de residuos y la valorización de los mismos, expedir y promover en sus casos, y esto contesta una de las preguntas que estaba por ahí, que alcancé a ver en el chat, la parte de los manuales, ¿verdad? Quiere decir que ellos nos van a dar esa normativa técnica y algún reglamento y lineamiento del contenido de los manuales. Entonces, ahorita eso todavía está en desarrollo, sin embargo, ya hay algunos modelos internacionales que nos pueden servir como referencia para empezar a actuar sobre de ellos. Además, dice que será el responsable de administrar el sistema de gestión de residuos que yo les comentaba en un inicio que teníamos que ir reportando, así como examinar, dictaminar, aprobar o rechazar solicitudes presentadas para la emisión de las autorizaciones, permisos necesarios para el manejo de residuos, de lo que está y de lo que es objeto en la ley. Así como también, y eso es lo que yo les decía, aprobar y llevar un registro de los manuales en el cual los gestores de residuos autorizados deben de estar reportando, y el Ministerio de Medio Ambiente será quien vaya subiendo esa información al sistema nacional. Así como también apoyar técnicamente la gestión integral de los residuos y fomentar el reciclaje. Y aquí pasa algo, precisamente es eso. ¿Y cómo elaboramos esos manuales? ¿Qué llevan esos manuales? Y es por ello que nosotros como Fundemás nos hemos puesto a la orden también como organización civil, precisamente para trabajar de la mano con ellos en el apoyo técnico de la gestión integral de los residuos, y así también ahora que más adelante hablará también en su momento Yadira Vivanco, que ella es representante de la Iniciativa Regional de Reciclaje, y ella también se ha comprometido junto con Fundemás, que es un aliado estratégico de nosotros, a apoyar en la parte técnica de la gestión integral de residuos, porque ya vimos que son bastante las labores que el Ministerio de Medio Ambiente tendrá que realizar, y por eso se necesita la participación de todos. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente además dice fomentar, implementar la coordinación y planificación institucional. Por eso es que estamos hablando de que se puede trabajar de la mano entre gobierno central, gobiernos locales, para la gestión de los residuos, porque está dentro del contenido de la ley, así como fomentar la participación, dice, del sector privado y de la sociedad civil. Por eso nosotros nos sumamos a este esfuerzo para lograr una mejor gestión integral de los residuos. Coordinar y promover esa normativa apropiada y programas que establezcan mecanismos económicos, fiscales, financieros de mercado. O sea, que ahora también ellos, más adelante lo vamos a ver, junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, también establecerán algunos otros beneficios, pero eso está en el contenido más adelante. También definir los indicadores de cumplimiento. Por eso digo, le devuelve atribuciones esta ley al ministerio que no tenía, en el cual indicar si estamos cumpliendo o no cumpliendo la gestión integral de nuestros residuos, para a final de cuentas lograr también, aquí dice, el desarrollo o aplicar tecnologías adecuadas, equipos, materiales. Por eso hablábamos del tema de producción más limpia, porque si de repente al hacer el análisis de ciclo de vida ya vimos que estamos trabajando bien, digamos, en la parte del consumo y en la parte del reciclaje, pero pudiéramos mejorar de alguna forma el proceso de producción, pues eso también se debe de fomentar. Y ahí por ahí habrán algunos beneficios que pudieran tener las empresas que apliquen esos cambios de tecnología. Ya eso será responsabilidad del ministerio promoverlo. Entonces, dice también la participación del sector privado y académico para hacerlo e implementar de forma voluntaria desde ya, pero tenemos que tener claro, por eso digo que somos actores fundamentales todos de la presente ley para lograr hacer que funcione. Establecer el sistema nacional de gestión integral de residuos, y entonces ellos van a ser los encargados de administrarlos. Impulsar también el reciclaje, promoviendo esos mecanismos y acciones tendentes a incorporar para el sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil, población en general, acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en convenios internacionales, que esos se mantienen. Emitir la normativa, que ahí es donde hablábamos, que establecerá los lineamientos para los manuales de gestión de residuos, así como también esos lineamientos necesarios para la formalización de aquellos negocios encargados de gestionar los residuos, capacitar a las microempresas que estarán encargadas, cooperativas, etcétera, otras organizaciones que llevarán a cabo las acciones de recuperación, separación, tratamiento. Pero más adelante vamos a ver que hay una forma en cómo la empresa también se puede sumar a ese esfuerzo. Y además diseñar, implementar esos programas de educación ambiental, formal e informal,
de la cual en el recuadro amarillo nuevamente aparece la recomendación que como empresa privada pueden sumarse a ese esfuerzo conjunto para la realización de esos programas de educación ambiental con enfoque al reciclaje. Así como vigilar, controlar, ya dijimos, la aplicación de la ley. Por eso digo, en tema de legislación ambiental, la deficiencia, a mi forma de ver, era quién aplicaba la justicia, quién aplicaba que las normas se cumplan. Ahora el ministerio vuelve a tener esas atribuciones, las cuales son muy positivas en tema de legislación ambiental, así como auditar esos procesos de gestión de residuos y ver que se esté cumpliendo la normativa presente, de acuerdo a lo que ya decíamos que está aprobado en el manual de gestión de residuos y otras atribuciones que le dé la misma ley. Por eso digo, falta el reglamento, falta la normativa, en la cual ya también veremos cuáles serán todas las funciones. Entonces no es de alarmarnos hasta el momento y decir, híjole, ¿y hoy cómo voy a hacer, verdad? Sino que ya nosotros tenemos aquí listo también qué debemos hacer como empresa dentro del marco legal, pero que también hay ciertas recomendaciones que vienen por parte de nosotros como Fundemás. Y esta es una de ellas. El artículo 12 dice que el Estado, por medio de las instituciones y las municipalidades y el sector privado, deben implementar esta estrategia y programas educativos orientados a la sensibilización y generar conciencia, que por eso digo, en este periodo, antes de que sea obligatorio y que ya lleve un proceso de sanción, será importante implementar estos tres aspectos que hemos resaltado acá. Primero, ya sabemos que en el proceso de educación ambiental la pieza fundamental es la sensibilización. Entonces aquí algunas ideas son orientadas a colaboradores dentro de las empresas para la importancia de cuidar los recursos naturales. Estas mismas empresas, decíamos nosotros como empresas, podemos extender los programas de educación y sensibilización ambiental hacia las escuelas y comunidades aledañas a nuestras empresas como parte pues ya de la responsabilidad social empresarial. En la selección y separación de residuos, también hay ya una vez la persona sensibilizada y entendiendo el daño ambiental que esto genera, la disposición inadecuada, podemos hacer jornadas de voluntariado en comunidades para fomentar la selección y separación en la fuente de los residuos, fomentar aquellos emprendimientos de recolección, separación, venta y acopio de materiales aprovechables, jornadas de limpieza y voluntariado también para medir los impactos de esta jornada. Es decir, que ahora cambia también. Normalmente hacíamos jornadas de voluntariado en las cuales sí medíamos cuánto habíamos retirado, pero no se hacía, digamos, que posteriormente pasáramos a ver si en la siguiente ya no había. Entonces aquí ya va a haber un esfuerzo coordinado en el que estas jornadas pueden ser nada más para medir si tuve o no tuve impacto en mi proceso de sensibilización en esa comunidad. Y posteriormente, como decíamos, también como ya la ley nos manda a implementar el modelo de economía circular, ya hay algunos que se pueden también aplicar, que son modelos de economía circular en la empresa, modelos de emprendimientos de economía circular en las comunidades, de economía circular en instituciones educativas, que son también donde hay grandes nichos poblacionales y que también fomenta el desarrollo sostenible, y así también la economía circular como medio de vida, porque hay muchas personas que dependen también directamente del reciclaje. Entonces, hay recicladores de base que a partir de ahora las empresas podrían apoyar también estos esfuerzos para que los recicladores de base, que normalmente nosotros sacamos la basura sin separar, ellos ahora puedan hacer la recolección diferenciada, más adelante lo vamos a ver, y entregar nosotros directamente a ellos y que estén debidamente identificados los residuos aprovechables. Entonces ven que hay formas fáciles de interactuar con la ley. Entonces el gestor, es decir, aquel que maneja residuos, estará obligado a llevar su manual de gestión, en el cual ya decíamos, el Ministerio de Medio Ambiente establecerá el contenido de estos manuales, pero dentro de la ley que se les va a compartir, ahí dice el contenido mínimo que debe de tener. Entonces, pero, sin embargo, como falta el reglamento de la ley, el reglamento muy probablemente dirá cuál es el contenido. Y esto, por eso digo, es similar al decreto 254, en el cual también nos dice cuál es el contenido de nuestros manuales y así las empresas empiezan a elaborar sus manuales. Con la diferencia, como repito, que ahora sí va a ser necesario mandarlos a aprobar al Ministerio de Medio Ambiente. Así que aquí me dice también cuándo se van a actualizar estos manuales y dice que se deben de actualizar al menos cada 3 años o cuando fuera requerida la reutilización de cambios en el mismo. Entonces, en esta recomendación que como Fundemás hacemos, ponemos que se pueden actualizar anualmente. ¿Por qué?
porque nacen de un proceso de mejora continua, que vamos a ver que está también más adelante en la ley, y la mejora continua normalmente la medimos, la gradualidad de la implementación o cómo ha tenido impacto positivo anualmente. Entonces, si lo hacemos anualmente, quiere decir que cada 3 años que el ministerio me venga a verificar que yo haya actualizado mis manuales, quiere decir que verificará la tercera actualización desde que lo empecé a implementar. Así que nosotros vamos cumpliendo la ley. Luego, en el tema, por eso digo, si se cumple la ley, aquí no hay donde perderse y no es algo muy complicado. En la jerarquía de la gestión de los residuos me dice algunas acciones principales y una de ellas es prevención o reducción desde la fuente, es decir, desde el generador, desde casas, empresas, instituciones públicas, etc. Preparación para la reutilización de los residuos generados quiere decir que debe llevar un pretratamiento que estaba dentro de las definiciones que vimos al principio. Además, me dice que debo de valorizar parcialmente o total los residuos, es decir, si tienen o no un valor económico para determinar si lo puedo recuperar y aprovechar también ese material. Y lograr tener una eliminación o disposición final de la menor cantidad de residuos. Y por eso veíamos el concepto que estaba ahí dentro de la ley, que era el de residuo cero, que es lo que buscamos lograr. Así que esto sí está dentro del contenido de la ley también, y nosotros resaltamos en amarillo la observación que el ministerio podrá autorizar un orden distinto de las prioridades para lograr una mejor gestión de los residuos. Entonces, por eso decía yo que nacen del proceso de mejora continua, porque a medida que la ley vaya caminando y de lo que se vaya viendo en las empresas, muy probablemente el ministerio irá dando nuevos lineamientos que estarán también ahí disponibles para la población. Entonces, en el proceso de actualización que hagamos anual, vemos si ha habido el ministerio que mandó una actualización, actualizamos y el siguiente año estamos cumpliendo perfectamente. Ahora, igual puede ser las actualizaciones cada 6 meses, ese no es ningún problema, va a depender de la política de cada empresa. Así que en el tema de generación de residuos dice que cada uno de los generadores estará obligado a implementar medidas que permitan la reducción de su generación, clasificar y separar previamente los residuos antes de entregarlos al gestor autorizado, implementar las medidas necesarias que me obliguen o que me lleven a mí también a generar una disminución de los residuos, pero también a prevenir, digamos, en el caso de puede ser una lata de reciclable, pero tal vez traía un contenido químico que puede dañar a la persona que va a recuperar ese material al contacto con la piel. Entonces, por eso se habla en la ley de un pretratamiento. Le doy un pretratamiento a esa lata, me aseguro que ya no sea, ya no sea dañina, digamos, para el contacto humano, y entonces ya se la puedo entregar al gestor autorizado. Eso es bien clave. Así como también dice ahí mismo dentro del contenido de la ley, implementar el uso de alternativas de producción más limpias para el manejo de residuos de forma integral. Así que también dice que se puede disponer de estos residuos a terceras personas y ellos, con la preclasificación que se haga y las medidas de prevención en el caso de los residuos peligrosos, como ya lo mencionaba anteriormente. Ahora bien, por eso digo, habrá que esperar cuál es la jerarquía y diga cuáles son aprovechables o no el ministerio para en base a eso entregar a los gestores autorizados y de los otros pues hacer la disposición final. Aquí ya otra clave también bien importante que cambia, esto cambia la manera de cómo habíamos estado haciendo ahora la disposición de los residuos y me clasifica entre grandes componentes. Una son los residuos municipales que todavía le van a competir a la alcaldía, los residuos de manejo especial que también la misma ley determina cuáles son y los residuos peligrosos que la ley también dará su propio lineamiento, pero además, me dice, hay aquellos que son orgánicos e inorgánicos, esto con la finalidad que el orgánico muy probablemente, no sabemos nosotros si dentro de nuestro proceso de producción, lo que sacamos de residuo orgánico sea materia prima para otra empresa. Por ejemplo, cáscaras de huevo, por decir algo, y sea de gran utilidad para la industria del concentrado. Entonces, es materia prima para ellos, yo pudiera entregárselos, por poner un ejemplo nada más. Así como aquellos que son aprovechables y no aprovechables. Entonces aquí va a haber un articulado y trabajar de la mano porque habrá empresas que para ellos es materia prima y entonces es necesario buscar cuáles son para entregarlos adecuadamente. Así que de acuerdo a la clasificación que nosotros vayamos haciendo dentro del contenido del manual, será cada una de las instituciones a las que se les va a entregar los manuales.
¿Qué debemos saber entonces para categorizar estos residuos dentro del contenido de nuestros manuales? Y ya la ley nos da una definición. De manejo especial será chatarra, pero la chatarra también tiene un valor comercial. Por eso digo, hay que darle una disposición final adecuada. Para nosotros puede ser nuestra basura, lo sacamos como chatarra, pero si se los entregamos a un gestor adecuado, para ellos les estamos ayudando a que su medio de vida entonces mejore, porque les entregamos cantidad de material que ellos luego podrán comercializar y dar a una disposición final adecuada, que eso es lo que se pretende. También me habla de los desperdicios de construcción y remodelación en general. Aparatos eléctricos y electrónicos que también son aprovechables en algunos casos y que están excluidos dentro del convenio de Basilea. Las llantas usadas que de repente también pueden tener un manejo especial. Residuos de gran volumen como colchones, muebles, podas, entre otros. Y por eso digo, en la valorización habrá que resaltar cuáles sí y cuáles no, porque las podas, por ejemplo, en el país normalmente ese material no lo aprovechamos. Pero ya hay otros países que de ese material hacen abono para las mismas alcaldías, para el manejo de los parques, etcétera. Entonces, ahora la idea es precisamente disminuir la generación de residuos y aprovecharlos en la medida de lo posible. Y otros que por su tamaño, dice el ministerio, serán de manejo especial. Hay una preclasificación de los residuos peligrosos que aquí están en el contenido, pero también el ministerio pudiera dar otros lineamientos de cuáles son, por ejemplo, que generen corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, etc. Ahora, en el caso de la ley dice que para efectos de esta ley los generadores de residuos se identifican según su clase, ya sea de residuos municipales, de manejo especial y de residuos peligrosos. Entonces, cada uno de ellos tendrá que tener también su propia disposición adecuada. ¿Cómo actuará este sistema? Precisamente la clave es aquí la separación en la fuente y la recolección diferenciada. O sea que ahora, a diferencia de como hacíamos antes, que entregábamos tal vez toda nuestra basura comúnmente mal llamada, ahora tendremos que valorizar cuáles tienen prioridad de ser aprovechados, entregárselo a un gestor adecuado y ellos van a hacer la disposición adecuada del mismo y a las municipalidades se le va a entregar exactamente lo que ya no es aprovechable. Pero también la misma alcaldía, por eso digo, puede trabajar de la mano con gestores autorizados para que hagan un aprovechamiento adecuado de los mismos. Entonces, en la recolección diferenciada quiere decir que, por ejemplo, el lunes va a pasar el tren de aseo normal de la alcaldía, martes y jueves, por decir, pasarán los recolectores, o viceversa, el orden puede cambiar. O en la mañana se le entrego el viernes, por decir algo, al residuo municipal, a la alcaldía, y en la tarde la estoy entregando al aprovechable. El MAN, en este caso, será encargado de autorizar. Incluso hay quienes ya tienen algunos permisos, pero tendrán que validarlos con el ministerio porque ellos darán precisamente un listado de cuáles están autorizados. Y si es por alguna razón el listado no ha sido actualizado, pues cada uno de los gestores deberá presentar también ante las empresas o puede presentar ante las empresas una carta diciendo que está autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, es decir, la emite el ministerio. Pero de momento tenemos que empezar a hacer el ejercicio porque cuando ya sea obligatorio y estén en los listados, nosotros ya estemos preparados para hacer eso. Así que ya la ley nos va a dar esto y por eso en esa recolección diferenciada, nosotros ponemos acá que como una idea muy importante es que las empresas trabajen esa parte de responsabilidad social empresarial y coordinar, ¿verdad? Algunos convenios con las alcaldías para la entrega de los mismos o también algunos gestores que están autorizados, entregarles eso, que ellos después lo van a comercializar, pero yo se lo entrego a ellos, por ejemplo, sin ningún costo. Entonces, yo estoy mejorando la calidad de vida también de estas personas porque para ellos es su medio de vida. Lo que para mí antes era basura, para ellos es un medio de vida y es importante cuando yo se lo entrego. Parece que no, pero realmente vemos, nosotros como Fundemás estamos trabajando un proyecto también con la Iniciativa Regional de Reciclaje y Recicladores de Base, en la cual sabemos que les vamos a cambiar la calidad de vida solamente con entregarle nuestros residuos. Así que la disposición final de los mismos, la que deba de ir a parar ya a los rellenos sanitarios son lo que ya no se puede aprovechar, está claro aquí. Y son dueños cada quien de sus residuos y de la alcaldía también la alcaldía. Pero un aspecto importante a resaltar aquí es el artículo 37 donde me dice
que si yo como empresa o como gestor o como maquila que tengo materiales reciclables, recuperables, que ya estén dentro de mi proceso y yo tenga una certificación internacional, esa la puedo ir a validar con el ministerio, o esa misma también junto con el ministerio pudiera decirme, ah, mire, entonces, según los lineamientos que hemos dado para los manuales, a usted solo le faltan, por decir algo, si de 10 puntos, a usted solo le faltan 2, 3. Arregle estos 2, 3 puntos y entonces le aprobamos su manual. Entonces será como un manual integrado, ¿verdad? Y aquí ya puede ir teniendo vida también los famosos sistemas de gestión integrado, donde vemos calidad, seguridad ocupacional y medio ambiente. Eso se llama sistemas de gestión integrado, porque ahora también incluye el componente de la parte de los residuos. Y por eso dice aquí también la comercialización de los residuos, que esa es la idea, ¿verdad? También, y ya el ministerio dará sus lineamientos, también hasta para la exportación de los residuos, pero permite el acopio temporal en alguna de las empresas que lo van a exportar, aunque también la misma ley dice por acá que va a fomentar que las empresas puedan también operar, las que ya están, con ese material, ¿verdad? Y por eso dice el Ministerio de Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, van a desarrollar, esto todavía está en trabajo con ellos, algunos incentivos de los cuales para las empresas que ahora, porque puede ser que antes no lo tenían y ahora dicen, no, pero este material nosotros lo podemos integrar a nuestro proceso y vamos a traer X maquinaria, y eso sea que tal vez pueda tener algún incentivo por parte de los 3 organismos que ya mencioné, o los 3 ministerios. Así que por eso dice también que puede haber incluso, y eso lo hablábamos con el ministerio, puede haber incluso el fomento de la materia prima nacional, ¿verdad? Que tenga productos reciclados. Es decir, ya aquí ya tenemos varias industrias que trabajan con material reciclado, y entonces se va a promover la compra de los mismos para entonces volver al principio de economía circular, ¿verdad? Lo que antes estaba yo desechando como basura, ahora tiene un valor en el mercado convertido en otro producto, y entonces se inserta nuevamente a la cadena de suministro. Por eso digo, a quién le corresponde la vigilancia e inspección, tendrá el Ministerio de Medio Ambiente esas atribuciones similares a las auditorías del Ministerio de Trabajo, similares. Entonces, pero como repito, si nosotros estamos dando cumplimiento al contenido de nuestros manuales, no pasa nada. Así que aquí hay unas facultades que son bien importantes para que ustedes las tengan, que ya las mencionamos también durante el desarrollo, pero les queda a ustedes en la presentación también para que la puedan ir detenidamente. Igual nosotros hablábamos, creo que al principio se les mandó un formulario si querían o estaban interesados en participar en mesas de trabajo para profundizar de acuerdo a la particularidad de cada industria. Nosotros con el mayor de los gustos lo podemos hacer. Así que aquí está, también dentro de las atribuciones dice que el Ministerio de Medio Ambiente tendrá, dice, las municipalidades obligación de asignar un equipo técnico que también pueda acompañar, digamos, en el caso que haya habido un aviso de alguna violación o algo, entonces ellos pueden hacerse acompañar también del Ministerio de Medio Ambiente y las alcaldías. Así que en el caso de no cumplirse las medidas que se da, ellos van y auditan cumplimiento. En el caso de no cumplirse, se inicia el proceso sancionatorio correspondiente. Lo dejamos aquí bien claro para que lo veamos que ahorita parece bastante, puede ser que estemos así, pero es tan fácil como esto. Cuando se llegue a hacer la auditoría, van a notificar y que se hagan unas medidas correctivas. Van a señalar un plazo establecido dentro del mismo documento, van a regresar posteriormente a verificar el cumplimiento. Si cumple, no pasa nada. Si no cumple, entonces ahí sí se inicia el proceso de sanción. Y aquí están algunas de las infracciones. Por eso digo, tuvo que llegar la ley para obligarnos un poco a tener aquellas acciones que nosotros queríamos. Y una de estas es, si se fijan, esta ya aplica a personas naturales, en la cual dice arrojar o abandonar cualquier tipo de residuos en sitios inadecuados o no autorizados. Entonces, de la mano también el ministerio dará los lineamientos para las nuevas ordenanzas municipales que son obligatorias, de las cuales ahorita solo algunas alcaldías lo tenían las prohibiciones, pero ahora todas tendrán que tenerlo, adecuados a los lineamientos que dé el ministerio. Entonces, y también para las casas, porque aquí dice incumplir las acciones de separación primaria. Si las casas no lo entregan separado, también habrían acciones.
y por ahí se puede ir viendo que no necesariamente se le da de dar esos residuos a la alcaldía, sino a gestores autorizados, como ya lo mencionaba. Así que ahí están las infracciones dentro de la ley, están las clasificaciones también, es lo que hablábamos, entregar residuos a gestores no autorizados. Ahorita en este periodo puede que no hayan gestores autorizados porque bajo la nueva ley no se han emitido permisos, aunque hayan varios que tengan permisos de parte del ministerio o de otras entidades. Pero cuando ya se cumpla, ahí sí tenemos que entregárselo a los que están autorizados. Pero ahorita nos está haciendo, nos ayuda, ¿verdad? A formarnos el hábito, así como no proporcionar esos registros que nos estén pidiendo. O sea, aquí ya la ley nos va dando claramente cuáles son aquellas infracciones. Esto sí está dentro de la ley, así que es parte de, ustedes lo van a ver ahí en la ley que se les va a compartir. Y las infracciones graves o muy graves, por lo general, es acopiar sin tener permiso, transferir a los que no están autorizados, proporcionar información falsa de lo que yo esté disponiendo, ocultar esa información también y proporcionar, ya decía, esa información falsa a las autoridades correspondientes. El no permitir el acceso al ministerio también es una falta grave, así que tenemos que tener también en consideración no contar con los permisos para la importación de los residuos, porque la ley también lo permite, hacer de forma inadecuada el manual de gestión de residuos, no cumplir el plan de contingencia, cada manual tiene que tener un plan de contingencia, así que son infracciones graves. Y aquí ya está catalogado, ¿verdad? ¿Cuáles son? Hay un aspecto bien positivo, que también digo positivo en el tema de infracciones, y es que ya dice de una vez que son salarios mínimos mensuales vigentes para el sector comercio y servicio. Porque en su momento, cuando en la ley estaba esa carencia que decía salario vigente, pero mínimo vigente de qué sector, comercio, agricultura, habían varios que se querían quitar las demandas, digamos, en base a eso de la ley. Ahora está clarito aquí, así que no hay más. Entonces, pero ya vimos que el proceso, si yo cumplo, no tengo por qué llegar hasta ese aspecto. Y ya lo que sí tenemos que ver en qué estamos ahorita es precisamente, ahorita lo que está haciendo es corriendo el plazo de los 12 meses desde marzo prácticamente que entró en vigencia la ley, 7 de marzo, hay 12 meses para que ellos puedan elaborar el diagnóstico nacional de residuos. Luego 18 meses para el Plan Nacional de Gestión de Residuos y las municipalidades 6 meses posteriores a esta fecha. Que hayan dado los documentos. Ahora, este es el plazo máximo, o sea que puede ser antes, tampoco digamos que no vamos a ir antes, porque una vez estén cumpliendo estos plazos, nosotros debemos de ir caminando. Por eso es lo mejor hacerlo desde ya. Y así que ya, digamos, dentro del plazo que está corriendo, entonces muy probablemente en 12 meses tengamos los primeros lineamientos, que esto es decir, ya febrero del otro año, pues que está a la vuelta de la esquina. Así que la ley de zonas francas, es decir, las empresas que estén dentro de las zonas francas quedan siempre bajo la ley de zonas francas industriales y de comercialización que corresponda. Sin embargo, ellos también pueden entregárselo a gestores autorizados. Y aquí hay dos aspectos fundamentales, pero el principal es este. Dice la ley es de carácter especial, por lo cual la presente ley prevalecerá sobre otras que la contraríen. Así que si hay cualquier otro lineamiento por el cual yo quisiera decir, mire, pero yo me estaba haciendo esto bajo esta ley o la otra, entonces ya dice que esta va a prevalecer sobre otras, ¿verdad? Entonces es de carácter supletorio, lo cual casi que viene a suplir aquellas deficiencias dentro de otras leyes y ya queda dentro del contenido de la presente ley. Fue publicada en el Diario Oficial el 27 de febrero de este año y entró en vigencia a partir del 7 de marzo de 2020. Así que por eso digo, ya el otro 7 de marzo de 2020 ya tendría que estar cumplido el plazo de los 12 meses y como es periodo de ley, ya tiene que cumplir. Así que bueno, de mi parte me quedo yo hasta ahí. Y ahora lo bueno es que ahorita tal vez estamos escuchando como que suena a, híjole, ¿verdad? La chatarra informática queda dentro de los electrónicos, la ley misma va a dar dentro del reglamento. Entonces, como les decía ahorita, pudiéramos estar un poquito preocupados de la aplicación de la ley, pero tenemos con nosotros de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo a Yadira Vivanco, quienes nos va a compartir también algunas consideraciones, recomendaciones o experiencias de otros países donde ya hay leyes similares a esta, porque esta ley no es única en todo el mundo, ¿verdad? Sino que ya se ha aplicado en otros países
también costó, pero nosotros como Fundemás tenemos de aliado estratégico a la IRR, quien nos ayudará, ¿verdad?, a cortar el camino que ya transitaron ellos en otros países. Así que yo me quedo hasta acá y cedo la palabra a Yadira Viván. Ever, muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Entendemos que este tema de las nuevas modalidades para poder empezar a trabajar este tipo de documentación, como decía Ever, es muchísima documentación, pero para nosotros ha sido un logro bastante significativo en El Salvador, frente a que tenemos una primera ley que habla de reciclaje, que habla de gestores de residuos, y ojalá pudiéramos en alguna versión punto más hablar un poco más de la inclusividad y la gestión directa con los recicladores de oficio. Como decía Ever, yo hago parte de la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo. Denme un minuto y comparto mi pantalla para avanzar con esto. Okay. Ahí están viendo mi pantalla. Todavía no. Ok, regálame un segundo, por favor. Hola, Yadira. Ah, sí, Hola. ahí Ahí ya está, estamos, ya. sí. Sí, Ahí ya la pueden ver. ya. Correcto, voy a poner en presentación para que lo podamos ver mejor. Ok. Listo. Ahí creo que ya la estamos viendo en pantalla completa, ¿sí? Sí. Bueno, como les mencionaba, hacemos parte de la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo. Esta es una de las plataformas más grande en Latinoamérica, o la más grande en realidad, que abarca temas de conocimiento, actores que están trabajando por el tema de reciclaje inclusivo, a la red latinoamericana de recicladores, digamos que también confina una serie de recursos para posicionar y cambiar un poco en la región el paradigma del reciclaje inclusivo. Y ahí quiero hacer un pequeño énfasis, y es que hace muchos años atrás, cuando hablábamos de reciclaje inclusivo o reciclaje con recicladores, que es lo que significa la inclusividad, pensábamos que estábamos hablando únicamente desde la parte social y filantrópica, y realmente ese no es el posicionamiento del reciclaje inclusivo, sino es entender que dentro de la economía circular y de los modelos de economía circular que lo vamos a ver ahora, uno de los principales actores y de las principales acciones tangibles que tenemos en Latinoamérica para hablar de economía circular es el reciclaje. Y que quienes hacen la mayor labor de recuperación de materiales en el continente latinoamericano son los recicladores de base. Entonces, el reciclaje inclusivo se vuelve una herramienta significativa al momento de hablar de economía circular. Entonces, digamos que parte de los objetivos de esta iniciativa regional son mejorar los niveles de organización socioproductiva de los recicladores de base, fortalecer el rol del sector privado e integración de cadena de valor, promover la creación e implementación de políticas públicas para la gestión integral de los residuos con inclusión de recicladores de base. No me voy a detener en esto mucho, pero estos son parte de los logros que ha tenido la iniciativa regional en sus años de funcionamiento. Nosotros siempre hablamos de cambios sistémicos, y creo que a través de la ley que acaba de exponer Ever, que es claramente un gran acierto en El Salvador, tenemos los primeros pasos para hablar de este cambio sistémico. Aquí voy a hacer un pequeño énfasis de lo que para nosotros es la economía circular. Claramente este es un gráfico adaptado desde la iniciativa regional que hace muchos años empezó a circular. Hablábamos siempre de una economía lineal, generación de muchos residuos. Luego, mucho tiempo hablamos en Latinoamérica y en otros países, en el mundo entero, de la economía del reciclaje. Entonces se estaba teniendo en cuenta esta línea adicional, esa economía lineal, en donde ya se empezaba a recuperar cierta cantidad de materiales y se disminuye la cantidad de residuos. Y finalmente hablamos de una economía circular, que la promesa de valor de la economía circular es generar cero basura. Y esto es un reto que tenemos con los recicladores de base. Ellos no hablan de cero residuos, porque ellos dicen que un residuo bien tratado, un residuo que vaya a las cadenas correctas, se vuelve en un insumo nuevo,
basura sí, eso quiere decir que va a enterrarse y a disponerse. Entonces, la promesa de la economía circular es tener la mínima cantidad de basura y tener residuos en cadenas productivas. Llegamos a la famosa mariposa de Ellen MacArthur, que me gusta mucho tomarla como referencia, ya que esta es como la primera versión o el primer nacimiento de cuáles eran esos bucles de alimentación o estas líneas que se proponían dentro de la economía circular, hablando de los residuos sólidos, y digamos que en este caso deja el reciclaje en el último eslabón. Sin embargo, yo siempre hago un énfasis y es cualquiera de estas líneas que se hablen de economía circular, sea el remanufactureo, sea el reuso, sea la redistribución, todas las acciones anteriores, antes de llegar al reciclaje, pueden llevarse a cabo siempre y cuando en el proceso de recolección, es decir, en el proceso de canalización de los residuos, existe una recolección diferenciada, existe una separación en la fuente y existe un proceso de clasificación que pueda reorganizar estos residuos en las diferentes cadenas de valor. Si no tenemos este sistema diferenciado de recolección, si no tenemos esta recuperación de residuos, difícilmente cualquier otra estrategia que tengamos para aplicar economía circular, como el remanufactureo, el mantenimiento, el reuso, serán imposibles de realizar porque el residuo no llegará al canal adecuado para generar estos bucles de alimentación en la economía circular. Aquí tenemos algunos desafíos y como iniciativa regional, digamos que siempre pensamos en toda la región, en todos los países, tanto de Sudamérica como de Centroamérica, y ahí le decíamos a Fundemás, que es nuestro aliado en El Salvador para la ejecución de este proyecto, y el posicionamiento del reciclaje inclusivo y la economía circular en Centroamérica, que es diferente cómo se piensa tanto la economía circular de Sudamérica como de Centroamérica. En Sudamérica tenemos países con alto desarrollo en la gestión de residuos. Colombia es uno de los principales casos, en donde tenemos una articulación de política pública, organizaciones de recicladores fuertemente conformados, algunas rutas selectivas ya establecidas. Sin embargo, digamos que tenemos unas condiciones que han ido favoreciendo año tras año la implementación de modelos de economía circular, pero esta es una construcción de cerca de 40 años, con una participación fuerte desde los diferentes sectores, incluyendo a los recicladores de oficio en la proposición de normas y en la generación de políticas públicas, a la industria comprometida en los procesos de transformación. Y lo que queremos hoy en día es que eso que no venía sucediendo y que ahora empieza a suceder de manera significativa en Centroamérica, tenga una transferencia de conocimiento que permita disminuir estos tiempos, que ya no hablemos de una transferencia de conocimiento o de un tiempo de 40 años para implementar modelos de economía circular, sino que de los aprendizajes que recojamos de otros países en donde ya se ha avanzado en este tema, podamos disminuir circunstancialmente los tiempos frente a la implementación de modelos de economía circular inclusiva. Estos son unos principales desafíos, unos principios y unas oportunidades, pero me voy a adelantar un poquito. Igual, yo creo que les vamos a compartir la presentación, Ever, posteriormente. Y tenemos aquí algo que para mí es muy significativo. Son los pasos para implementar una economía circular en la gestión integral de residuos sólidos. Esta es una visión que se construyó desde la industria en Europa hace algunos años, cuando se empezó a hablar del modelo de economía circular, que tienen todo el sentido y hacen todo el sentido a lo que hoy venimos a implementar en los diferentes ejes y en las diferentes regiones. Entonces tenemos como un primer lineamiento o eslabón, establecer una visión circular. Y esto es difícil desde que sea solo voluntario. Digamos que hay pocos países que han podido implementar responsabilidad extendida del productor de envases y empaques, gestión de residuos de manera voluntaria. Pero cuando existe una señal desde gobierno, y esta señal es de alcance nacional y no solo local, como es en los municipios, sino desde gobierno nacional, se vuelve un poco más sencillo el camino para establecer esta visión circular. Y creo que la ley que hoy se está poniendo en este contexto permite establecer esa visión circular entre todos los actores. Luego hay que elegir los modelos de negocio que permitan implementar esa economía circular. ¿A qué me refiero? Estos modelos de negocio tienen que
que tener un alineamiento de todos los actores, y se hablaba en alguna parte de la norma que me encanta de la ley, hablan de la sostenibilidad y sustentabilidad, y como Eder lo explicaba muy bien, la sostenibilidad y sustentabilidad tiene 3 ejes, si no es una pata, es una mesa con 3 patas distintas en su función, y digamos que desequilibre el sistema. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad, hablamos del aspecto económico, del aspecto social y del aspecto ambiental. Si no se cumple de manera equitativa en estos 3 aspectos, difícilmente en algún momento podemos hablar de un modelo sustentable, sostenible, y digamos que más allá para llegar a modelos de economía circular. Entonces, para llegar a escoger y a elegir esos modelos de negocio hay que trabajar en equipo, y aquí es importantísimo la articulación de todos los actores. Entonces, desde la iniciativa regional siempre hemos creído en la generación de alianzas significativas. Eso nos llevó a tener en El Salvador un primer aliado estratégico que es Fundemás, y a través de ellos empezar el enlace con las diferentes organizaciones. Hoy tenemos conversaciones muy abiertas con Termoencogibles, que es una empresa que está liderando procesos de transformación, con La Constancia, con Empaques Carvajal, con las diferentes empresas, con FONAES, que ha tenido un lineamiento bastante importante en la organización y el fortalecimiento de los recicladores, y ahora maravillosamente con el gobierno nacional a través de la expedición de esta ley, que creemos que es importantísimo el rol de gobierno en la implementación de estos modelos. ¿Y por qué digo que es tan importante para todos la articulación de gobierno y el alineamiento con el gobierno en estos procesos? Porque si lo dejamos únicamente a escala local, o si lo dejamos únicamente a un proceso de voluntad política, uno puede avanzar mucho en el desarrollo de la implementación de modelos de economía circular, pero cuando cuando la decisión de gobierno o la voluntad política cambia en el siguiente gobierno, difícilmente se mantienen esos mismos modelos. Entonces se pierde tiempo, se pierde financiamiento y se pierde el capital social que se venía trabajando durante la evolución. Luego buscamos que estos modelos de economía circular primero se hagan en un primer pilotaje, en un piloto que permita ser controlado, medible y ajustable para entender cómo está funcionando. Y esto es importantísimo. A veces decían, copiamos todo lo que viene de Europa porque nos llevan años luz, y es fabuloso. Me encantaría que llegáramos al tema de separación de Holanda, de los diferentes actores. Sin embargo, no podemos evitar que estamos en un contexto completamente distinto, en donde tenemos que adecuarnos a las condiciones de lo local, para poder desde lo local y desde entender cómo está funcionando nuestro sistema, poder empezar a hacer esos cambios sistémicos que nos permitan llegar a modelos óptimos. Y luego de haberlos para poderlo replicar en otras ciudades, en otros contextos, en otras regiones. Y algo que la norma también lo menciona, es supremamente importante, llevar la trazabilidad de esto. Y la trazabilidad es volúmenes de toneladas, precios de materiales, demanda y oferta, y los actores vinculados. Eso es supremamente importante, porque lo que no se mide difícilmente se puede ajustar en un futuro. Aquí yo dejo una línea supremamente importante para nosotros nuevamente, y es qué aportan los recicladores de base y los recicladores de oficio en un paradigma de gestión integral de residuos sólidos sostenible, y en una economía circular o modelos de economía circular. Cuando hablamos de la labor de los recicladores, claramente son los primeros en garantizar el suministro del material reciclable, y garantizarlo en diferentes procesos. Son los únicos que van a abrir van a recuperar el material de la mejor calidad. En Colombia está comprobado que quienes recuperan en calidades altas, el PET, por ejemplo, son los recicladores de oficio. Obviamente hay que capacitarlos, formalizarlos, acompañar sus procesos y mejorar sus condiciones, pero definitivamente son el primer brazo y el primer eslabón de la cadena cuando queremos suministro de material para generar modelos de economía circular alrededor de los residuos. Ellos ayudan a fortalecer lo que ya está funcionando, porque entienden perfectamente en dónde se está clasificando, cómo llega el material, en qué condiciones, y finalmente son los primeros que hacen educación y sensibilización en los procesos de separación en la fuente. Tienen clarísimo estos procesos, y de la mano de ellos podemos fortalecer este tipo de acciones. Ahora yo dejo una pregunta acá que la voy a responder en la siguiente slide, pero es
empecemos a identificar qué conozco de mi trabajo y qué conozco de mi región en temas de economía circular, desde la posición que cada uno lleva en su labor, en su región, en su ciudad, qué se está haciendo de economía circular, qué saben de residuos, quién conoce a un reciclador que esté separando. Este tipo de preguntas tenemos que empezarlas a instaurar en nuestras conversaciones, porque a veces creemos que o no existe nada, o simplemente no funciona, o nos desconectamos. Mi comunicador Pablo Baños habla de algo que me parece maravilloso, que lo hablamos en un taller de periodistas que hicimos hace un tiempo atrás junto con Fundemás en El Salvador, y hablaba de la desconexión de los residuos. Si tú no le enseñas a la persona desde su labor qué es lo que puede hacer para mejorar o para perjudicar esta gestión, difícilmente se va a conectar o a comprometer con estos procesos. Entonces, ¿qué está pasando en este momento en El Salvador? A través de la ejecución con Fundemás, como lo mencionaba Ever hace un momento, y Maite, estamos en la implementación de un proyecto para el fortalecimiento de los sistemas urbanos de reciclaje inclusivo en El Salvador. Este proyecto busca contribuir al mejoramiento de la condición de vida de los recicladores. Aquí tenemos algunos datos iniciales: 60 personas o recicladores de base de manera directa, 200 personas de manera indirecta y al menos 3 cadenas fortalecidas desde la base, cadenas de comercialización de materiales reciclables. El proyecto está enfocado en una primera etapa a procesos de clasificación, separación de la fuente, recolección, acopio, precondicionamiento y obviamente el proceso de comercialización de residuos aprovechables. Tiene una duración inicial de 12 meses que probablemente lo vamos a extender. Esa es una buena noticia. Fundemás en algún momento lo comunicaremos de manera oficial. Hemos logrado la intervención de otros actores en este proyecto que nos permitan extender el alcance, la durabilidad y el número de personas beneficiadas en este proyecto a través de unos diferentes ejes que tiene este proyecto para el fortalecimiento de las cadenas en El Salvador, y es claramente lo que hablaba hace un momento, una transferencia inicial de conocimiento que permita reducir esos tiempos, unos procesos de educación y sensibilización. La generación de políticas públicas, en este caso, sería implementar y ayudar a la implementación de la política pública generada en este momento, y ojalá políticas que permitan también la inclusión o el reconocimiento de la labor de los recicladores, asistencias a gobiernos nacionales y locales para estos procesos de transferencia de conocimiento, intercambio entre países. Por ejemplo, en algún momento hablábamos de poder hacer un intercambio con el gobierno colombiano para que el gobierno salvadoreño pueda tener un poco más fácil el transitar este camino hacia la economía circular y hacia modelos de inclusión en los procesos de recolección. Trazabilidad, generar a través de innovación tecnológica procesos de trazabilidad y fortalecimiento en la cadena de valor. Y me gustaba mucho cuando empecé a leer la norma que estos ejes del proyecto se conectaban directamente con los principios o los principios que nombra la ley para la generación y la aplicación de esta normatividad. Entonces tenemos como apuestas del proyecto en El Salvador aumentar las tasas de reciclaje, claramente, mejorar las condiciones socioeconómicas de los recicladores de base, y eso quiere decir procesos de formalidad, procesos de inclusión en los procesos de recolección, y al aumentar las tasas de reciclaje, claramente ellos tienen un mayor ingreso en la circulación de este material, y finalmente fomentar la dinámica de comercialización de las principales empresas transformadoras. Ahí lo que queremos buscar es, primero, que las empresas que hoy ya están haciendo transformación lo sigan haciendo y ojalá en mayores volúmenes, y podamos ayudar en esa canalización a que puedan recibir material con mayor calidad y ojalá con mayores volúmenes para que se deje de importar una cantidad de materiales que hoy lo hacen en El Salvador y lo conocemos, pero también a fomentar ideas y procesos de innovación tecnológica como el que estamos tratando de construir hoy en día con termoencogibles para dar soluciones a materiales que hoy tienen difícil transformación. El caso de los plásticos flexibles o las bolsitas de los snacks que conocemos, que creemos que pueden ser una gran solución o pueden generar un gran impacto en la solución de los residuos que se disponen o llegan a otros lados inadecuados en las diferentes áreas del Salvador. Ahí tenemos las apuestas del proyecto. Las acciones principales, no son todas, pero he sacado algunas acciones principales por cada una de estas apuestas que tiene el proyecto. Por ejemplo, para aumentar las tasas de reciclaje tenemos separación en la fuente y el establecimiento de rutas selectivas. Para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los recicladores de base está claramente un acompañamiento en la formalización de estos recicladores,
y un proceso de reconocimiento de su labor, y no hablo solo del reconocimiento de nombres, sino empezar a ver cómo a través de esta ley podemos articular el fijar tasas y efectuar cobros, que lo dice la ley, y en la última columna está cómo se articula con los diferentes principios y normatividades o las diferentes responsabilidades que tiene cada uno de los actores al ejecutar esta normatividad, y en fomentar las dinámicas de comercialización y transformación de empresas. Tenemos dos acciones importantes. Primero, construir estos modelos de negocio circular, y una segunda que es un proceso más, una acción que va más enfocada a solucionar o apoyar los procesos de financiamiento cuando existen ya estas ideas de tecnología o de modelos de negocio de economía circular, y es la implementación de una aceleradora de negocios para modelos de economía circular, en donde podamos canalizar algunos fondos desde la misma iniciativa regional y ojalá con la generación, con el apoyo de otros actores para poder, digamos que facilitar el acceso a estos fondos a quienes tengan estas ideas para innovación y tecnología. Los pasos a seguir de este proyecto, bueno, he puesto una línea anterior que no tenía esta línea de tiempo, y es claramente el impacto de la pandemia de COVID-19 y la reactivación económica luego de este proceso nos genera un desafío importante que hay que incluirlo dentro del primer diagnóstico que se realiza. Hay una primera etapa que es el diagnóstico, que la estamos casi que finalizando en este primer piloto proyecto en El Salvador, junto de la mano de Fundemás. Ever ha sido clave en este proceso, y es el levantamiento de un precenso de recicladores, entender bien cómo está funcionando la oferta de materiales, ojalá tener un dato estadístico de toneladas, la demanda de materiales también por parte de la industria, qué rutas están funcionando hoy de manera selectiva o no, y la generación de los residuos en el país. Luego de esto estamos ya con esta información en una primera construcción de este modelo de negocio que nos ayude a involucrar actores, a tener un alcance regional, a identificar rutas, a fortalecer las fuentes de recuperación selectiva de materiales, a ver cómo podemos sortear este proceso de tarifa que deberían acceder los recicladores por la prestación del servicio, a tener en claro todas las condiciones, tanto de oferta y demanda de los residuos en El Salvador, y a un proceso de adecuar a estos modelos de negocio el acompañamiento permanente de innovación tecnológica. No sabemos si desde la academia, si desde la misma industria, pero a estos pasos le estamos apostando. Luego vendrá una puesta en marcha que todavía no está, que es la puesta en marcha del modelo de negocio de economía circular, en donde se tiene unos ítems muy claros como los procesos de comercialización, es decir, fortalecer la oferta, la demanda y los volúmenes de comercialización de materiales, la necesidad de infraestructura, porque si aumentábamos la cantidad de residuos, se necesita empezar a contar con infraestructura que acompañe o apalanque estos procesos, transporte, almacenamiento, compactación, etcétera. Luego tenemos dentro de estas líneas también un proceso de sensibilización y comunicación que tendrá que ser permanente para ayudar al ciudadano a orientar los procesos de clasificación y separación de la fuente, los procesos de financiamiento a través de esta aceleradora de negocios, y ojalá encontremos a otros actores interesados en participar en estos financiamientos, y finalmente un proceso de trazabilidad que tendrá que ir articulado a toda la ejecución del modelo de negocio. Finalmente, cuando el proyecto termine en un año aproximadamente, y digo terminar este primer pilotaje, porque como les mencionaba, es probable que extendamos el tiempo y queremos hacerlo de manera en compromiso de establecer modelos de economía circular en El Salvador, generar un proceso de evaluación, ajustes y escalabilidad, que no es nada más que aumentar la temporalidad del proyecto, primero ajustarlo, como le hablábamos, evaluarlo y ajustarlo, lo que haya que hacer. Luego de aumentar la temporalidad, también ver qué tan replicable, o más bien replicarlo en otras regiones de El Salvador, porque el proyecto que inicialmente lo tenemos como piloto únicamente está para algunos municipios de San Salvador. Y finalmente, a través de estos aprendizajes que tengamos en esta evaluación, generar transferencias de conocimientos, ya sea a otros países de Centroamérica, a otras ciudades, a través de puede ser diferentes procesos, pero creo que una de las líneas principales de la iniciativa regional, como les decía hace un momento, es generar conocimiento. Y esto nos permite hacerlo claramente entendiendo el contexto de lo que significa Centroamérica en gestión de residuos.
Como les decía, uno de los desafíos finales que vamos a dejar una vez salgamos de esta pandemia o mientras empecemos a adaptarnos a nuestra nueva realidad, ya muchos expertos hablan de adaptarnos a la nueva realidad y de no pretender que en un par de semanas vamos a volver a la realidad que vivíamos antes. Desde la iniciativa regional hemos generado una guía que permita a los diferentes actores de la cadena de reciclaje tener o reactivar reactivar la actividad de reciclaje inclusivo en sus países, en sus regiones. Y desde esa razón, pues aquí está el link donde tenemos esa guía y hemos sacado una serie de piezas gráficas que nos va a ayudar a compartir estos tips y estas buenas prácticas que tenemos para mantener un reciclaje seguro y avanzarlo en medida de, mientras se mantenga los procesos de pandemia. Esto entendiendo que la población recicladora, primero, necesita empezar a reciclar. Segundo, no podemos parar los sistemas de reciclaje y de gestión de residuos. Hoy más que nunca es supremamente importante avanzar en la gestión de los residuos de manera eficaz y eficiente. Y tercero, seguir garantizando que los modelos de economía circular que se venían construyendo, como la transformación del PET, la transformación de plásticos, se siga manteniendo y no retroceda en estos avances que ha venido dando en los diferentes países. Eso es todo lo que puedo compartirles por hoy. Muy contenta nuevamente de poder participar en este espacio, pero adicional a eso de poder hacer parte de la implementación de esta norma y agradecida muchísimo siempre con Fundemás, que es nuestro actor principal en El Salvador. Bueno, gracias Yadira por tu presentación, súper, digamos, didáctica para hacernos ver qué es lo que ha pasado y los retos que han tenido en otros países. Hay varias preguntas que no las vamos a contestar en este momento porque le corresponden más al Ministerio de Medio Ambiente, pero se las vamos a hacer llegar. Pero sí, las generales que son, sí les vamos a hacer llegar las presentaciones. Yadira, te pedimos si nos das autorización para compartirnos esa presentación y poderla compartir con los asistentes. También hablaban sobre la educación y sensibilización para toda la población en general y si aplica esta ley a ellos, sí aplica la ley a todos, ¿verdad? Entonces, posteriormente van a venir diferentes etapas de capacitación, educación, campañas, etcétera, que consideramos que son necesarias para que toda la población nos podamos educar en este tema y sensibilizar. Como decía Yadira, tenemos que tener un sistema selectivo, esto no va a suceder de la noche a la mañana, somos conscientes de eso, las alcaldías tienen que capacitarse, tienen que también invertir en este nuevo modelo y para eso vamos a llevar un proceso un poquito quizás de mediano plazo, no es a corto plazo. De hecho, la ley tiene un año para poder hacer la difusión y divulgación. El Ministerio de Medio Ambiente, ahora a través de nosotros, hemos tomado nada más una parte, que es la parte que aplica a las empresas privadas por nuestra propia también origen, ¿verdad? Fundemás trabaja con las empresas privadas y tiene el objetivo de guiarlas en el correcto funcionamiento de temas legales. Entonces, estamos en esa parte, pero posteriormente vamos a preparar los módulos también para apoyar al Ministerio de Medio Ambiente, para las alcaldías, campañas para la población, nosotros estamos comprometidos con eso. Entonces, así a grandes rasgos, preguntas generales que habían. Vamos a hacerle llegar la presentación, vamos a hacerle llegar al Ministerio de Medio Ambiente las preguntas de las que hemos tomado nota y vamos a seguir en comunicación e informándoles sobre los procesos que vamos a tener de sensibilización en el tema de la ley. Ahorita le voy a dejar la palabra a Claudia Serpas, ¿verdad? Para que les pueda indicar cómo es que el llenado del formulario de evaluación. Nuevamente, gracias Yadira, gracias Ever. Seguimos aquí trabajando en conjunto, ¿verdad? Claudia, por favor. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles la participación en este espacio y con el objetivo de también de fortalecer las formaciones para ustedes y de evaluar este espacio,
Ahorita mismo estoy colocando el enlace en el chat para todos con el link de un formulario para ver si nos pueden apoyar completándolo, dando sus comentarios de todo el contenido recibido en la sesión y la evaluación de la ponencia. También, como decía Maite, se les hará llegar con los correos que ingresaron en el formulario de inscripción, se les hará llegar todo el material y estaremos compartiendo también la grabación de este webinar, que estará disponible también en nuestro sitio web de Responde Más. Solamente, no sé si tienen alguna otra consulta, si no, esto sería todo. Ok, bueno, como habíamos previsto, era terminar el webinar a las 10:30. Estamos sobre el tiempo. Muchas gracias nuevamente y no se olviden de contestar, por favor, la evaluación, ¿verdad? Que Claudia ya se las hará llegar. Y los mantendremos informados de los próximos webinars que vienen para que podamos seguirnos sensibilizando en el tema de reciclaje. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estuvo muy interesante los dos temas. Muchas gracias, interesante el tema. A la orden.